Muy buenos ingenieros, nosotros somos el grupo número 5 y presentaremos la ecuación de Suave-Relish-Wall. Para iniciar tenemos una pequeña introducción. Siguiente diapositiva. Para los gases reales utilizamos modelos termodinámicos como el modelo de Suave-Relish-Wall. Esta ecuación fue propuesta en 1972 y fue la primera modificación de la forma simple de la ecuación de Relish-Wall. Esta ecuación de estado requiere del ingreso de 3 parámetros por compuestos puros, que son la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. Estos varían según el compuesto y los podemos encontrar tabulados en tabla. También es muy importante saber que para un gas real el factor de compresibilidad puede ser mayor o menor que 1. La ecuación de Suave-Relish-Wall, o también conocida como la ecuación SRK, nos permite estudiar con mayor precisión el equilibrio líquido-vapor y también explica muy bien el comportamiento de los hidrocarburos. Luego tenemos los objetivos. Primero está el objetivo general, que es tener un conocimiento general acerca de la ecuación de estado de Suave-Relish-Wall y para qué compuesto sirve. También saber realizar el planteamiento de la misma para su uso práctico y teórico. Luego tenemos el objetivo específico, que es analizar cómo funciona esta ecuación y qué parámetros se tienen que seguir para su resolución. También explicar la ecuación y definir cada uno de sus datos. Siguiente. Buenos días a todos. Continuando con la exposición, vamos a ver un poco más del contenido del trabajo de investigación. La ecuación de SRK permite el cálculo no solo de equilibrios de fase, sino de todas las propiedades de un sistema, lo cual resulta conveniente ya que llevar a cabo dicho cálculo mediante el mismo modelo nos proporciona un conjunto de propiedades consistentes. Esta ecuación también nos permite estudiar con mayor precisión lo que son los equilibrios líquido-vapor. Esta ecuación tiene aplicaciones específicas que son en sistemas de agua, hidrocarburo, hidratos de carbono, también para el cálculo de equilibrio químico en fase líquida, en fase gaseosa. En esta ecuación, esta ecuación tiene parámetros, vamos a ver también lo que es parámetros de exactitud, donde el parámetro alfa, que fue hecho dependiente de la temperatura, de modo que la curva de presión de vapor puede ser calculada correctamente con mayor exactitud. Permite mejorar aún más los resultados entregados por la ecuación de Relish-Wall. Aquí podemos observar que tenemos la ecuación antigua, que es la ecuación de Relish-Wall, y la nueva, que es la mejorada de Sub-Relish-Wall. Siguiente. David, tu audio está apagado. Buenos días, docente. Analizaremos las fallas que son más frecuentes en el cálculo de la temperatura a partir de esta ecuación, ya que está en función a la temperatura y para realizarlo se tienen que realizar diversos métodos como tanteo o por método de Newton-Raphson. Estas ecuaciones, la ecuación de Suave-Relish-Wall o SRK y la ecuación de Suave, se mezclan dando como resultado la ecuación general que es la de SRK, la que está en función de la temperatura y tiene parámetros, como bien decía la compañera, de temperatura crítica y presión crítica. También, bueno, se analiza la fugacidad de las mezclas de los hidrocarburos aplicando el modelo BLF, que es equilibrio vapor-líquido. La ecuación de Schwab viene a ser una modificación, como bien dijo la compañera, de la ecuación de Rayleigh-Knowles, y la de Rayleigh-Knowles es una modificación de Van der Waals. Entonces, estas dos ecuaciones se mezclan para formar la ecuación general de SRK. Siguiente, por favor. Continuando el marco teórico, inciso C.
Identificación de la ecuación. Aquí podemos observar la ecuación SRK, donde tiene varias incógnitas como la presión, temperatura, alfa, parámetro de componente, B, parámetro de componente, R, la constante de los gases ideales, B, el volumen específico. Consiguiente, correlación con el factor acéntrico adimensional, W, factor acéntrico adimensional, con sus siguientes variables. Aquí podemos observar el ángulo alfa con su respectiva fórmula, donde contiene el inciso A, parámetro de componente, temperatura, temperatura reducida, temperatura crítica, presión crítica, correlación con el factor acéntrico, y podemos observar la tabla de propiedades físicas con los diferentes compuestos con su temperatura crítica, presión crítica, adimensional. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Ya vemos un poco qué es lo que es el marco teórico y vamos a ver un poco qué es el marco práctico. Esta ecuación se puede ayuda a calcular diferentes, como la presión, ayuda a hallar el volumen y la temperatura. Aquí vamos a ver un ejemplo cómo se calcula la presión. Dice calcular la presión del oxígeno a una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 5 litros sobre mol. Tenemos como datos que ya dijimos el volumen específico, temperatura, el compuesto y la constante, que es 0,082. De tabla sacamos que es la temperatura crítica, que es del compuesto, que es del oxígeno, la presión crítica y el factor acéntrico. Bueno, para empezar vamos a calcular la correlación con el factor acéntrico, que ahí vemos que es la fórmula, y solamente lo reemplazamos y el resultado sale como 0,5192. De ahí sacamos la temperatura reducida, que es la temperatura que nos da en el dato con la temperatura crítica que sacamos por tabla. El resultado es 1,9430 Kelvin. Siguiente. Luego siguiente vamos a calcular el parámetro, el componente A o el parámetro A, que su fórmula es la siguiente, ya dijeron cuál es la fórmula. Reemplazamos los datos con la constante temperatura crítica y con el factor acéntrico sobre la presión crítica. Como resultado de eso nos da 0,8724. De ahí pasamos a calcular el parámetro B, que ahí vemos la fórmula y solamente es reemplazar con los datos que ya tenemos anteriormente y nos sale el resultado de 0,0691 y ya teniendo los datos del A y B y de la temperatura crítica ahí, sacamos con la fórmula reemplazando y la presión en sí sale 3,8933 atmósferas. Gracias. Buen día. A mí me tocó exponer el cálculo del volumen. En cuestión, el cálculo del volumen se inicia, bueno, no dice el problema. Tenemos un compuesto, un volumen de etileno, una temperatura de 500. Queremos saber el volumen del etileno, que está a una temperatura de 500 Kelvin y una presión de 15,56 atmósferas. Acá vemos que hacemos los datos y de tabla sacamos lo que es la temperatura crítica, presión crítica y el factor acéntrico. Luego se hace un paso igual al anterior en el cálculo de la presión, que es la correlación del factor acéntrico. Posteriormente a esto calculamos también la temperatura reducida y la presión reducida. Solamente reemplazar datos que ya tenemos. Siguiente. Hola, siguiente diapositiva. Bueno, posteriormente a esto calculamos los parámetros del componente.
damos parámetro A y luego calculamos el parámetro B, que nos lanzan, el A nos lanza al final un parámetro de 2,91, el B está 0,0398. Luego acá empezamos, como en la ecuación es prácticamente imposible despejarla en función al volumen para sacar directamente volumen. Entonces acá es donde aplicamos un método numérico de lo que es el método de Newton-Raphson. Así que para aplicar el método necesitamos una aproximación del volumen. Y es aquí en el paso 5 donde se saca la aproximación a partir de la ecuación de estado, que es la que todos ya conocemos. Reemplazando datos, tenemos el volumen aproximado. Siguiente diapositiva, por favor. La aplicación del método de Newton. Para eso necesitamos que la ecuación de SRK llevarla en función al volumen aproximado, que es el que ya obtuvimos anteriormente. Luego necesitamos también para la aplicación del método de Newton-Raphson la derivada de la función que está conforme al volumen aproximado. Esos dos datos sí o sí es lo que tenemos que tenerlos para poder aplicar el método. Siguiente diapositiva. Y acá es donde empezamos con la aplicación del método. Prácticamente acá vemos que la ecuación del método, la fórmula es que el volumen aproximado 2 va a ser igual al volumen aproximado 1 dividido por la división de la función de la función normal sobre su derivada. Entonces, esta es la fórmula del método de Newton-Raphson, llevándola a la SRK. Esto nos saca un valor más aproximado, pero tenemos que seguir repitiendo haciéndolo un bucle hasta que nos den, hasta que los decimales de los resultados, ya haciéndolo varias veces, se repita y lleguemos a la conclusión de que ese valor que se repite es realmente nuestro volumen real de lo que es el compuesto que estamos analizando, ¿no? Entonces, en este caso, aplicamos una segunda vez, hallando ya el volumen aproximado 3, y cuando ya tenemos el volumen aproximado 3, lo volvemos a hallar una vez más para hallar la aproximación del volumen 4. Y vemos que se repiten, analizando los datos, se repiten el resultado del volumen 3 con el volumen 4. Y entonces, cuando ya se repite, analizándolo, vemos que se repiten los datos, llegamos a la conclusión de que el volumen real del compuesto analizado, que es el etileno, es de 2,6717 litros mol. Y es un poco de la aplicación del método de Newton-Raphson. Si ni bien ya pasando al otro tema del cálculo de la temperatura, si ni bien en la ecuación de SRK se puede despejar temperatura, pero para este caso necesitamos hallar la temperatura del agua en un volumen de 0,1915 litros mol a una presión de 250. Para eso necesitamos hallar la temperatura reducida, pero en este caso no tenemos temperatura, así que por eso vamos a igual en este cálculo de la temperatura, aplicar el método de Newton-Raphson. Para eso
ponemos los datos, sacamos los datos de tabla, que ya los tenemos. Ya que, por favor. Luego hacemos los pasos son similares al anterior. Sacamos la correlación del factor acéntrico. Luego, en este caso, sacamos el volumen aproximado a partir de la ecuación de SRK. No, a partir de la ecuación de la ecuación de estado. Luego de ahí obtenemos la temperatura aproximada. Siguiente diapositiva. Como este paso, ya acá sacamos la temperatura reducida, la presión reducida, calculamos los parámetros A y B, y ya luego con estos datos nos vamos a la aplicación del método de Newton-Raphson. Siguiente diapositiva, por favor. Como en este paso ya expliqué el anterior ejercicio, solamente que en este caso la ecuación de SRK la llevamos en función a la temperatura aproximada, ya no como el anterior caso que lo llevamos al volumen aproximado, sino a la temperatura aproximada en este caso ya. Y sacamos la derivada de esa misma función, pero en función a la temperatura aproximada, que nos da una derivada diferente, por ende, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, tenemos que la función de temperatura aproximada normal vale 24,7634. Y la derivada vale... Creo que este es el valor de la derivada. 0,4865. Luego, una vez teniendo los dos datos de ambas funciones, aplicamos el método Newton-Raphson, hallando con la fórmula que tenemos, por favor. Luego, acá, con el mismo procedimiento del anterior ejercicio, analizamos cuántas veces tenemos que hacer el cálculo hasta que veamos que se repitan. La siguiente diapositiva, por favor. Y como vemos, ya la temperatura aproximada 4, la 4 con la 5 ya se va a repetir. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que viéndolo el resultado que se repite, ya sea los decimales con el número entero, tomamos el resultado que realmente deseamos y sacamos al final que la temperatura a la que se encuentra el agua en el volumen y la presión establecida es de 532.82 Kelvin. Entonces, haciéndolo un poco más técnico o más matemático en el método de Newton-Raphson, sería bueno calcular el error absoluto. Bueno, vamos a hacer el cálculo del factor de comprensibilidad para poder aplicar en la fórmula de los gases ideales. Como vimos, es la presión del oxígeno y acá vamos a calcular el factor de comprensibilidad con la de 4,460 atmósferas y a la temperatura que está reducida y reducida con la fórmula, sabiendo que la temperatura reducida es igual a la temperatura sobre temperatura crítica. Reemplazando sale 1,9430 como temperatura reducida y la presión reducida, reemplazando fórmula, sale 5,5223. Calculamos el factor de comprensibilidad partiendo de la fórmula y reemplazando con los datos que ya tenemos o hemos obtenido con las anteriores fórmulas, sacamos como factor de comprensibilidad
compresibilidad de 0,83550 y ese factor lo podemos reemplazar en la ecuación de los gases ideales. A continuación vamos a mostrar la aplicación. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a correr el programa de Python que hemos hecho el grupo. Y bueno, acá la presentación nos da a elegir qué variables queremos obtener. Como el cálculo de la presión es algo sencillo, es reemplazar datos más. Pero ahí puede observar el código, ¿no? Que posteriormente igual se lo va a enviar. Y ya lo que vamos a hacer es el cálculo del volumen para poder observar lo que es el método de Newton-Raphson y qué es lo que hace el programa. Como primero ya le hemos hecho correr el programa y nos dice qué variable deseamos encontrar. En este caso es el volumen. Bueno, vamos a hacer correr de nuevo porque hemos utilizado letra mayúscula con la B, así que el programa no lo reconoce, ya que en la variable está con minúscula. Y ahora sí nos pide los siguientes datos, ¿no? En los cuales ahorita me voy a fijar. Bueno, la temperatura a la que está el volumen bueno, el cálculo del etileno en este caso es 500 Kelvin. La presión a la que se encuentra es 15,56. La temperatura crítica sacado de tabla, son datos tabulados ya eso, es 283 Kelvin. Presión crítica 50,5. Y luego nos pide el factor céntrico, que eso está con un valor de 0,0872. Bueno, acá nos pide el número de iteraciones, o sea, un número de repeticiones en las que se va a calcular. Y en este caso el programa tiene una tolerancia de 10 elevado a la menos 4, que con eso vamos a darle una condición, ¿no? al bucle, porque se maneja con un bucle en este caso. Y bueno, y el número de iteraciones para ver cuántas veces queremos que se repita, cuántas veces queremos que el programa haga esa operación. Yo le voy a poner 6, podemos ponerle 1000 si queremos, pero no pasa nada, 6 basta para este caso. Y como observamos, calculando el error absoluto y dándole una tolerancia, la condición dice que el programa se va a detener cuando el error absoluto sea muy mínimo. La tolerancia que le dimos es 10 elevado a la menos 4. Entonces, como podemos observar, cuando el error absoluto sea demasiado pequeño o casi igual, entonces vamos a observar que los decimales, tanto el entero como los decimales, se van a repetir. Entonces el programa me dice que el volumen real que encontró lo encontró en la iteración 3, o sea, en la repetición 3. Entonces, lo que tiene de especial, bueno, para mí fue algo especial, el programa es que no va a ser necesario que haga las 6 iteraciones para encontrar un resultado, sino que el programa se va a detener cuando ya cumpla la condición del error absoluto con la tolerancia. Entonces, en otras palabras, cuando ya sean iguales los decimales, como decía en la exposición, el programa se detiene y me dice el volumen real encontrado es, y me lanza el volumen, que si comparamos con la diapositiva en la exposición es el mismo. Obviamente acá está agarrando más decimales, pero en sí es lo mismo. Y eso sería en cuestión de volumen. El de la temperatura es el mismo procedimiento que el volumen, solamente que los datos utilizamos el mismo sistema que es un bucle con las mismas condiciones, todo solamente que ahí está ya en función de la temperatura, como se explica en las exposiciones. Pero veamos, bueno, algo sencillo sería hacerlo el cálculo de la Z, para ver algo un poco más sencillo que no es similar a lo que es la presión. Así que lo vamos a volver a correr. Lo volvemos a correr y en este caso queremos hallar Z, ¿no? Z. Y ya nos pide los datos, ¿no? Cálculo del factor de compresibilidad. Nos dice que está a una temperatura de 300 Kelvin. Tiene una presión en atmósferas de 274,463. 46,3. La temperatura crítica, que ya son datos tabulados, ¿no? Es 154,4. Presión crítica 49,7. Y el valor de Z nos sale 0,83505. Si nosotros comparamos con el resultado en la diapositiva, es prácticamente el mismo. Y asimismo, el cálculo, bueno, el factor de compresibilidad, esta es la manera, bueno, práctica de sacarlo. También hay para poder sacarlo por datos de tabla, ¿no? También está tabulado. Y si comparamos con el dato de la tabla, es lo mismo. Así que eso sería en cuestión de hacer correr el programa. Posteriormente va a continuar mi compañero con la conclusión.
para verificar. Para finalizar con esta presentación, tenemos las conclusiones. El uso correcto de las tablas en las cuales nos reflejan datos importantes como la presión crítica y la temperatura crítica es muy importante a la hora de para tener resultados más exactos. También debemos tener en cuenta el factor acéntrico en la realización de ejercicios, a la hora de acción de ejercicios y a la hora de calcular el parámetro en el componente A. La resolución con esta ecuación se pudo notar que tiene un mayor nivel de exactitud a diferencia de las otras, y esto es debido a que se toma en cuenta más coeficientes para determinar un valor más preciso. Gracias.